Magda, buenas tardes. No sé si me escuchas. Escuchando. ¿Esto tan perro? ¿Ya? Buenas tardes, Magda. Casi no se te escucha. Ok, a ver, Ya se te escucha ahora mejor. sí ya se escucha mejor. Buenas Sí, tardes, sí, ¿cómo sí. estás, Virgilio? Bien, bien, gracias. Sobreviviendo la lluvia por acá, por donde tienes tu Sí, casa. gracias. Igualmente aquí también se cayó el cielo. Ahora sí, no nos podemos quejar de todo, ¿verdad? Primero la No, pandemia, estar encerrados y ahora hasta de la lluvia y el calor. no tenemos todo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Siempre tendremos algo que nos cae mal. Así es, así es. No, primero, pues muchas gracias por podernos acompañar. No, Así al que es. contrario, gracias a ti. Es un tema, y le comentaba yo a Maggie, es que es un tema que creo que no queremos afrontar muchas personas, o lo ponemos muy de lado, ¿no? O estamos de alguna manera como evadiéndolo, ¿no? Como dejándolo, viviéndolo, pero no queriéndolo pensar. Sí, sí, sí. Y aparte, pues ya sabes que yo todavía le digo a la Maggie, mira, pues para lo mejor a alguien le puede servir, yo ya estoy más allá que acá. Ajá. Entonces yo ya mejor hay que buscar que nos hacemos caso, ¿no? Y ves las noticias y la realidad es que sí hubo mucha afectación. Y yo creo que tanto las personas como las autoridades no quieren tocar el punto mucho. Así es. Yo creo que no solo hubo, sino que va a seguir habiendo, porque yo creo que uno de los temas que más nos generan alteración emocional es la incertidumbre. Y la realidad es que no sabemos ni qué pasó, ni qué va a seguir pasando, ¿no? Y entonces sigue pasando tiempo, seguimos cambiando nuestra vida y no tenemos certezas de cómo lo vamos a resolver. Sí, no, no va a ser nada fácil. Y digo, yo he tratado de pedir a alguien de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana. Tienen sus agendas tan complicadas, dicen ellos. Ujú. Quién sabe, a lo mejor es por cuestiones políticas, pero me ofrecieron y me han estado invitando a todas sus conferencias de prensa semanales. La verdad es que entro con puro periodista latinoamericano, centroamericano y mexicano. Ajá. No sé, será que yo soy más curioso que ellos. Mi pregunta es, sacan ustedes un boletín donde dice México tiene que aclarar sus números y nadie le pregunta de eso a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues yo creo que es como todo, ¿no? Esto es
un asunto que tiene ahí mucha manipulación, cada quien está viendo cómo lleva agua a su molino y al final, pues todo es parte de lo que nos están haciendo. La falta de información certera en todos sentidos, pues obviamente está generando esa paranoia, esa depresión que está sucediendo en las personas, ¿no? No sabemos, no nos quieren decir porque evidentemente pues no quieren hablar realmente con qué está sucediendo y cómo se va a resolver. Y bueno, ni siquiera sabemos si tienen las respuestas o es falta de respuestas, ¿no? Que ni ellos mismos saben cómo resolver todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Sí, no, y aparte no está nada fácil. Luego tenemos a los chavitos, ¿no? Bueno, ni tan chavitos. Paulina y Maggie es como que ya plenas adultas, pero creo que ellas, al igual que cualquiera, lo están sufriendo, ¿no? La educación a distancia no es nada sencilla, menos cuando nadie estaba preparado en México para un esquema como este. Pues yo creo que ahí es uno de los grandes problemas. Antes de pensar en qué va a suceder a partir de la educación a distancia, pues yo creo que lo primero que vamos a tener que medir son todas las fallas y errores que ha habido en la educación durante años en México y que se van ahorita a magnificar y van a votar y de hecho los papás ya las están resintiendo, ¿no? Las dificultades del niño de concentrarse, de mantenerse quieto, de ponerse a trabajar, de organizarse. Y una falta de hábitos de estudio y de habilidades de estudio en los niños que no se han trabajado durante años en las escuelas y eso va a votar terriblemente ahorita. A lo mejor los mayores, prepa, universidad, pues la van a librar porque pues ya están grandes, pero justamente preescolares, primaria y secundaria, pues se van a ver muy afectados. Sí, 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 no, tienes toda la razón. Y vamos a esperar a ver que entren más. Hemos venido, como te compartí, hemos hecho varias pláticas de estas, de distintos temas, sobre todo enfocados a lo que es el COVID. A mí me tocó participar de una organización internacional que es mundial. Y los primeros 10 minutos, uno de los organizadores comentaba, dice, normalmente en un seminario está sentado entre el presentador puntualmente, empieza a hablar y todo. Dice, cuando estamos así en algo a distancia, los primeros 10 minutos son los más raros que pueden existir. Nadie sabe qué hacer, hablo, no hablo, digo, no digo, me espero, no me espero. Digo, es parte de nuestro aprendizaje. Claro. Sí, yo también cuando doy pláticas en escuelas y todo eso, pues es muy común incluso que lleguen tarde los papás, los maestros a talleres y todo esto. Yo siempre digo, pues se perderán los primeros 10 minutos porque yo tengo que respetar a los que sí llegaron. Entonces, Sí. empezar a hablar, pues al final es una plática coloquial, se pierden a lo mejor de algunas cosas. También es cierto que estamos en con mil pendientes llegando y bueno, pues la gente también tiene sus razones. Yo creo que finalmente hay que comentar, hay que trabajar y bueno, pues lo que podamos decir a alguien le puede servir. Sí, eso es lo más importante. Y ahorita que comentas eso de llegar tarde, luego dice mi esposa, es que el tráfico que existe de la cocina a la sala es lo peor que puede existir. O sea, Claro. no podemos, ¿Tú no crees? podemos. Las Y amas es de que casa, siempre ellas saben digo, mucho hola de eso. doctora, Hola, buenas tardes. siempre digo que la puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros y costumbre de personas bien educadas. O sea, yo sé que es difícil, pero bueno, yo soy abogada y pierdes un asunto si llegas tarde. O sea, tienes Claro, que estar temprano, que llueve sí, que hay tráfico sí, que la pandemia también, que es, o sea, pretextos son muchos, ¿no? Una vez trabajaba yo en el reclusorio sur y una muchacha me dice, es que se me atravesó una vaca. Yo dije, ¿es en serio? Pues sí, porque ella vivía enfrente y era ranchito y literal se le atravesó una vaca, ¿no? Pero pues así cosas que me han dicho, pero pues entonces hay que prever que la vaca sale a esa hora a pastar y pues o le das claro. la vuelta o sales antes, ¿no? Pero Un mucho gusto. poco,
Tienes Gracias, razón. igualmente. Un poco esto con lo que estábamos hablando de la falta de estructura que están teniendo los niños, nos genera adultos impuntuales, ¿no? Porque Pero es que no, sabe que no son los niños, doctora, es terrible. O sea, si como disciplina de los padres no se la fomentamos, está complicado. Y usted está frente a un Virgilio que es hiperkinético de la puntualidad, ¿no? Y así ya se volvieron mis hijos. Preferimos estar mucho antes y a estar dando vueltas y esperar porque es complicado. Ahora todo lo tenemos en nuestra casa. A ver, ahora, ¿cuál es el pretexto? ¿El tráfico de la cocina a la sala? sí, bueno, a veces se nos atoran cosas, ¿no? Claro, yo Encontramos no tengo orden, ¿eh? Este home office eso. o teletrabajo, ya no sé si estar con la escoba o con el trapeador, o me vengo a la compu, o doy mis clases, o contesto el teléfono, y eso ya me regañaron, que hay que tener orden. Pero mira, eso se refiere específicamente a este punto que comentábamos de la estructura mental, que finalmente se adquiere primero que nada en casa y después la escuela favorece o debe favorecer, y no solamente es disciplina, es un asunto neurológico. Nuestras neuronas se tienen que conectar con un orden. Y entonces cuando no tenemos ese orden, todo lo que tiene que ver con disciplina empieza a generarse difícil. Fíjese que es muy triste porque yo ahorita estoy yendo a la casa de mi madre, en paz descanse, a una colonia por allá en La Piloto, en la alcaldía Álvaro Obregón, y veo a los chiquitos en el mercado con su tele, en el puesto de carnitas con sus papás. Digo, que lo hable, mis respetos, pero no tienen ese orden neurológico que usted señala. Claro. Están tristes, están llorando, los papás no tienen la paciencia ni los conocimientos. A mí me empieza, y eso que apenas tenemos 4 días, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos dos adolescentes que ya hoy mi hija en la hora de la comida empezó a estresarse mucho porque dice, mamá, no sé si presencialmente nos dejarían la cantidad de tarea que nos están dejando, que es una locura. Yo también doy clases en la Barra Nacional de Abogados y nos dijeron, a ver, tranquilicémonos todos, o sea, no se trata de que manden hacer un ensayo todos los días o una tesina porque pues se van a volver locos los muchachos. Sin embargo, tampoco significa que los deje sin hacer nada. O sea, el justo medio y ese orden neurológico, doctora, ¿cómo lo podremos empezar a hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, no solamente con pandemia, pero más en estos tiempos de pandemia, desde los papás, es no perder rutinas. O sea, desde el momento que nos mandaron a guardarnos en nuestra casa, era y es y sigue siendo muy importante no perder rutinas, no perder horarios para dormir, no perder horarios para levantarnos. O sea, al final estamos trabajando y tenemos que cumplir con esto. Y si empezamos a mover todos nuestros horarios, el orden mental se pierde. Y entonces necesitamos realmente, pues, cuidar todo lo que son hábitos. ¿Sí? Levantarnos más o menos a la misma hora, bañarnos. Digo, yo he escuchado a muchas mamás, porque trabajo con muchas mamás, que finalmente el niño ya se está durmiendo a las 12, 1 de la mañana. Claro que pues a las 6, 7, 8 para entrar a la escuela, pues les cuesta terrible levantarlos. Niños que no se están bañando diario como lo hacían normalmente. Y obviamente, pues todo esto va generando un poco un caos que se va a generar incluso mentalmente y que va a alcanzarnos nuestra vida. Y justo ahorita que necesitamos seguridad en algo, pues algo que en nuestra casa no se vuelva un caos. Mire, la verdad la escucho con atención, pero algo que me llamó la atención, usted decía ahorita, no perder rutinas, qué barbaridad, si es que las teníamos. Ese es el problema. Los hogares en México, digo, y no porque me vea yo nórdica, ¿verdad? O sea, no amo mi país, pero yo me dedico también a la materia agraria y mis campesinos
que son una clase vulnerable, les está pegando esto terriblemente. Si de por sí ya teníamos una brecha académica, esto, doctora, nos va a costar, ya la rutina ni la teníamos. Pobres niños, o sea, estaban empezando a querer leer y escribir para salir de su situación y no dejar el campo, porque la cosa es arraigarlos, ¿no? Pero también ese traslado generacional para que querían superar la forma de vida de los padres o de los abuelos. No, 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 yo estoy muy preocupada y ocupada, ¿no? Porque afortunadamente estas pláticas nos han servido. Ahorita muchos de mis compañeros decían, Lorena, además de los muchachos, creo que los adultos, psicológicamente hablando, estamos mal plan y cómo les vamos a ayudar a los jóvenes, ¿no? Yo veo a mis muchachos de universidad tras la pantalla y ya quisiera acariciarlos porque están al borde del colapso con ganas, y mire, que son los que tienen recursos, o sea, tu dispositivo móvil, tu computadora, pero ni ellos están incentivados a continuar con sus estudios. ¿Cómo le vamos a hacer, doctora? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ver que estamos ya hablando no solamente de mantener unas rutinas y generar una estructura mental para poder avanzar la parte estudiantil o la parte académica. Estamos hablando ya de toda la afectación emocional, en donde al tener estas situaciones, una de las partes que más se afecta es nuestra relación, primero a nivel social, que particularmente para los jóvenes es importante en la universidad, pero también a niveles familiares, en donde pues el que todos estemos todo el día como familias encerrados en nuestras casas, pues desde luego nos genera muchos más roces, muchos más diferencias, y si ya teníamos algunas dificultades familiares, pues obviamente estamos ya generando verdaderos trastornos. Uno de los puntos más importantes que se está marcando incluso por las sociedades científicas que ya están haciendo estudios de lo que pasó en COVID es la depresión y la ansiedad que está generando el encontrarnos en esta nueva situación. Y la depresión es un trastorno que es muy mal entendido en lo general. Se piensa que es tristeza nada más, y en realidad la depresión tiene un fondo de frustración enorme, en donde mi vida no es lo que yo espero. Y eso se está viendo ahorita reflejado enormemente en esta situación, sobre todo en los jóvenes, que quizás es el grupo que más necesita salir de casa. De alguna manera, pues ya los que ya tenemos una mayor edad, pues hasta podemos decir, pues yo bien tranquila, ¿no? Trabajo desde mi casa y ni me meto en problemas de tráfico. A lo mejor los niños, pues ellos mientras les permitan jugar y tener algunas actividades, pues ellos están tranquilos, pero los jóvenes son los que tienen, digo, y jóvenes desde adolescentes hasta, no sé, 30 y tantos años, que ya empiezan a tener otras responsabilidades familiares, tienen una gran necesidad de salir de sus casas, de socializar y de tener una serie de actividades que en este momento no se están pudiendo hacer. Y los jóvenes estudiantes de licenciatura y toda esta edad, de los 20 a los 30 años, evidentemente empiezan a sentir mucha frustración de mantenerse encerrados en casa y obviamente sin relación con otros jóvenes, viéndose ya muy afectada la parte emocional, el llenado de sus necesidades afectivas se pueden estar viendo muy disminuidas, y esto genera, esto que comentaba usted, la desmotivación hacia lo que me toca hacer. Porque entonces, si no me siento querido, si no me siento en interacción social, reconocido por el grupo, divertido, entonces empiezo a no encontrarle sentido a la vida, o a no encontrarle sentido a hacer una serie de cosas. Pues mejor me enchufo ahorita, que se lo hacen con una gran facilidad, a los medios electrónicos o al teléfono, al videojuego, y me varo completamente, ¿no? Y ya si me llaman a comer hasta me enojo, ¿no? Porque yo ni quiero, ¿no? Entonces,
obviamente están generando, ya de por sí ellos tienen una vida muy diferente a la que nos tocó a lo mejor vivir a nosotros por todo este desarrollo de los electrónicos, pero en este momento pues estamos teniendo muchas evasiones y obviamente estamos viendo que aumenta fuertemente las crisis de ansiedad y la depresión, y mucho en este sector de jóvenes. Sí, curiosamente, pues los otros sectores lo están pudiendo manejar, pero los jóvenes, curiosamente a mí me aumentaron los pacientes en estos 5 meses que llevamos por crisis de ansiedad de jóvenes a estos niveles, de los 20 a los 30 años, ¿no? Porque les está pegando muy fuerte, porque pues ellos sienten que se les está yendo su juventud, su vida, su tiempo de diversión, encerrados en casa. Y Sí, doctora, afortunadamente esos jóvenes que pueden acudir a Claro. sesiones con médicos, ¿qué pasa con la gente que no puede? Por ahí he visto, creo que también el 658-1111 está prestando de ese servicio, la Facultad de Psiquiatría y de Psicología de la UNAM, creo que ya también tienen un número telefónico al cual poder hablar, pero es complicado. De verdad le agradecemos la posibilidad de que nos dio y la invitación, que haya aceptado la invitación de Virgilio, que siempre somos proactivos, ya nada más nos falta echar barbacoa los fines de semana, porque es que tocamos varios temas que vemos que son interesantes y necesarios y de los cuales, como bien lo señaló, lo estamos evadiendo, porque uno finge demencia, no, sí, estoy muy bien, aunque por dentro estés que no sabes ni cómo comportarte con Adelante, Virgilio. perdón, bueno, pues primero darle la bienvenida a Malena. Magdalena Obregón es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en terapia de juego y su aplicación en trastornos infantiles por la UNAM. Tiene especialidad en neuropsicología por la Universidad Intercontinental y por el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Tiene entrenamiento en terapia humanista en oración y maestría en educación especial. Creo que yo debí de haberla conocido hace algunos años porque nos hubiera hecho una gran ayuda para algunas circunstancias. Ya ahorita estoy más allá del bien y del mal, ¿no? Malena, pues agradecerte que nos acompañas, que nos permitas, ahora sí que estar contigo y tus ideas y tus conocimientos. Ya nos diste una pequeña idea de cuáles son los efectos de esta cuarentena que estamos viviendo y que quizás tengamos que seguir viviendo por un rato, pero ¿cómo podrías darnos una idea de cuáles son los síntomas o cómo es que nos podemos percatar que estamos teniendo ya un problema emocional por estar resguardados en cuarentena o en casa o como le quiera llamar las personas? Bueno, pues buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de poder compartir con ustedes. La realidad es que los síntomas de cualquier tipo de trastorno psicológico, eh, pues se pueden ver como, o se pueden justificar de muchas maneras. O sea, es que estoy de mal humor, pero es que porque no me dejan salir, o porque me están regañando, me están diciendo que haga. La realidad es que cuando nuestros síntomas o cualquier conducta que nosotros estamos desarrollando nos están generando conflictos con las personas o incluso en nuestro rendimiento escolar, académico, laboral, es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta que algo está pasando con nosotros. Yo quisiera que pudieran seguirme un poco porque la psicología o la psique de la persona es muy diferente a lo que generalmente creemos que es. Nosotros tenemos un aparato psíquico, como tenemos otros aparatos que tienen otras funciones en nuestro cuerpo, tenemos un aparato psíquico que va a ser el que se va a encargar de todo lo que
nuestra conducta, nuestras formas de actuar, la forma de responder a los eventos que enfrentamos, nuestras emociones, la toma de decisiones, los valores que manejamos. Y nosotros tenemos la idea de que nuestra conducta es dirigida por nuestros pensamientos, que nosotros como pensamos, actuamos. Y esto es un error. Si me permiten, les doy un ejemplo bien rápido. La mayoría, si no que la mayoría, todas, por lo menos el 99.9% de las mamás, tenemos el pensamiento de que no es bueno gritarle a nuestros hijos. Y probablemente nos levantamos todos los días con el yo hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, y a lo mejor han pasado 10, 12 minutos, 15 minutos y al no levantarse empezamos a gritar. Y esto es porque en realidad nuestra conducta surge y está mucho más conectada con nuestras emociones que están en el inconsciente que con nuestros pensamientos. Y en aspectos emocionales, nuestros pensamientos muchas veces funcionan como evasores, como justificantes, y esas justificaciones son hacia afuera. Yo pues grité porque te portaste mal, ¿no? O porque hiciste esto, o porque no hiciste aquello, cuando en realidad pues es porque yo tengo una emoción ahí atorada que no puedo manejar la frustración y entonces en lugar de tener la paciencia para ver exactamente cómo tengo que dirigir a mis hijos, empiezo a gritar, ¿sí? Todo este manejo de por sí ya es complejo y tiene que ver en gran medida con nuestras experiencias previas desde que somos pequeños. Y esto es de alguna manera lo que va a ir dirigiendo lo que somos cuando somos adultos. Entonces, cuando con este sistema muy desconocido por nosotros y que obviamente ya nos está metiendo en ciertas problemáticas, entramos a una situación como la que nos está llevando la pandemia, resulta que la irritabilidad, el estar constantemente enojados y actuar en forma reactiva, cualquier cosa que me digas, pues me voy a enojar o te voy a contestar feo, te voy a decir cualquier cosa, los cambios de humor frecuentes, la falta de motivación, las pérdidas de orden, de rutinas, todo nos está hablando de una situación que nos está generando un conflicto. Evidentemente no hay persona que no tenga conflictos y que tenga una vida así que tú digas, wow, qué estable, ¿no? Esta sí está feliz todo el tiempo y es maravilloso. Todos tenemos en algún momento situaciones y todos en algún momento reaccionamos y no siempre reaccionamos bien. Aquí la parte importante es empezar a generar la conciencia de cómo estoy reaccionando y ante qué situaciones reacciono mal, porque la única manera de poder manejarlo es empezar a generar conciencia de quiénes somos y de cómo actuamos. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? El que aceptemos como seres humanos que, que somos de alguna forma, o sea, nos cuesta mucho trabajo y creo que lo ocultamos, tanto para nosotros como para el resto de la familia. Digo, son un poco más por días, poco más de 5 meses que estamos o deberíamos haber estado realmente en cuarentena. Y es cuando dicen, como los recién casados, ¿no? Empiezas a conocerte o te empiezan a conocer. Aquí estamos hablando de familias que quizás no habían convivido en mucho tiempo y que se empiezan a conocer y se dan cuenta, los chavos, pues no sé qué dirán, pero yo me imagino que dirían, realmente esta es mi mamá y mi papá, si así no era. Pues mira, yo creo que no solamente eso nos está tocando ahorita, efectivamente, los modelos de familia que tenemos ahorita son modelos en donde pues todos vivimos en la misma casa, pero pues no hay una interacción constante porque los trabajos nos quitan mucho tiempo, porque a veces los hijos también ya están en lo suyo y tenemos una forma completamente diferente de ser de las familias. Pero yo creo que toda circunstancia que nos ocurre específica o general en nuestras propias circunstancias
nos tienen que llevar un aprendizaje. Y justamente eso es parte de lo que nos tendríamos que plantear en forma personal y a lo mejor en forma colectiva. ¿Qué tenemos que aprender a partir de esta circunstancia que nos está tocando vivir? Yo la verdad no, digo, ya soy medio viejilla, pero no había yo tenido nunca, o sea, nunca habíamos vivido una situación como Sí, esta, no. ¿no? Yo creo que lo que vivimos en 2008 con la H1N1, pues fue un ensayo porque nos encerraron 2 semanas, pues sí, muchos negocios quebraron y pues la gente tuvo problemas, pero esto, incluso cuando yo creo que nos metieron al confinamiento en marzo, pues yo creo que nunca en ese momento no pensábamos que después de 5 meses siguiéramos en lo mismo o que siguiéramos hoy con todas estas consecuencias económicas, familiares que estamos viviendo. Y entonces sí tendríamos que estarnos preguntando qué es lo que tenemos que aprender a partir de esta circunstancia, porque si no encontramos en todas las dificultades que enfrentamos un aprendizaje positivo, algo que nos tenemos que resolver internamente y que tenemos que cambiar como personas para ser mejores, pues solo va a ser sufrimiento inútil, solo son circunstancias que no nos permiten pues seguir desarrollándonos, pero que nos van a generar mayor frustración, depresión, ansiedad y una serie de situaciones que pues lamentablemente es no aprendí nada. Y la verdad es que creo que está bastante fuerte la experiencia como para salir de aquí siendo los mismos o más Sí, no. enfermos de lo que ya estábamos, ¿no? Si es que no tenemos esa capacidad para cuestionarnos y para encontrar esas respuestas. Efectivamente, no nos gusta saber quiénes somos y no nos gusta reconocer quiénes somos. Ahí una de las cosas que yo he visto, digo, ya vieron, tengo muchos años trabajando en esto, pero los últimos años yo he visto un aumento de una serie de ideas medio en corrientes psicológicas y medio en corrientes filosóficas, en donde se ha distorsionado el término de autoestima. Y entonces hemos confundido el tener una buena autoestima con el hecho de como de volverme un tanto egocéntrica y decirme, ay, yo qué buena soy para esto, yo soy maravillosa para esto otro, y hacemos un lado toda esta parte de nosotros. Yo les digo un poco que es nuestro lado oscuro, ¿sí? Todos tenemos un lado oscuro, todos hemos cometido errores, todos tenemos limitantes, todos en algún momento hemos hecho mentiras, hemos abusado de alguien o hemos hecho una serie de cosas y desde que somos pequeños nos educan haciéndonos ver que el equivocarse es algo muy malo, y el equivocarse lo tenemos que esconder, por eso los niños mienten, entre comillas, porque no dicen que reprobaron un examen o porque se pelearon en la escuela, porque finalmente el aprendizaje desde casa es que es muy malo equivocarse. Y la realidad es que todos nos equivocamos en cosas grandes y en cosas pequeñas. Y el equivocarse es la oportunidad del crecimiento. Si yo no me equivoco y no analizo en lo que estoy, en lo que me equivoqué, yo no puedo aprender nada a partir de eso. Y entonces es cuando nos quedamos estancados con mucha frustración porque aunque trate de esconder mis errores, las consecuencias me caen encima y me generan Sí. una gran frustración. Lo reconozco, ¿no? La consecuencia me cae encima, ¿sí? Y obviamente hay una gran cantidad de frustración. Entonces, es bien importante en esta situación que estamos viviendo, pues si no he sido, no he tenido la posibilidad de resolver o de conocerme o de aceptar esta parte que yo soy, que no me gusta mostrar, que escondo y que no reconozco en mí,
es una oportunidad para aceptarla y eso será la verdadera buena autoestima. Cuando yo me integro y acepto también esta parte que no me gusta de mí misma y la dejo de devaluar, porque normalmente cuando no me gusta algo de mí lo devalúo. Esto está mal. A ver, el que eso no sea lo mejor y que pueda buscar elementos para modificarlo, no quiere decir que yo sea una mala persona. Entonces, si yo puedo buscar soluciones y puedo entender soluciones no propositivas de hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, hoy no voy a gritar, porque voy a gritar en algún momento y entonces me voy a frustrar y me voy a sentir mala persona. Yo necesito entender por qué grito y a partir de eso aceptarme. Ah, ok, mi mamá me gritó toda la vida, ¿sí? Todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues yo aprendí ese modelo. Sí, sano las heridas que me causó mi mamá porque me gritó todo el tiempo. Entonces yo podré dejar de gritar sin que sea un esfuerzo propositivo, que además es muy cansado estar pensando todo el día, no debo de gritar. Es ¿Sí? como hacer las famosas 100 veces, ¿no? De no voy a gritar escribiendo, que no nos ayudaban mucho de pequeños, por lo menos a mí nunca creo que me haya ayudado alguno de esos castigos que me llegaron a dar en la escuela. Y ahorita comentas algo muy importante, yo soy diabético tipo 1, mi hermana y mi mamá que vieron el cambio del antes de ser diabético al después de ser diabético me decían, bueno, hasta Lorena le dicen, es que ese no es Virgilio, ese no es su carácter. Yo estallaba muy fácilmente. Uh -huh. La verdad, pues yo tengo 26 años. Me acuerdo que cuando me dicen que soy diabético, me dieron la famosa pirámide de la alimentación que yo nunca le entendí porque no la vi en la escuela y nadie me la explicó. Y pues puedo comer de todo, ¿no? Pues aquí viene todo, ya la libré. Después documentándome, entendí un poco más allá de lo que era la diabetes. Y te estoy hablando del 94, lo que tenía a mi alcance pues eran pocos libros, yo no había estudiado medicina, administrador y derecho eran mis puntos fuertes. Me puse a investigar un poco más y entendí que mucho de lo emotivo me iba a afectar en mis resultados. Entonces tuve que poner en ese momento en una balanza, ¿no? ¿Qué era más importante? El tratar de mantener mis resultados más o menos bien, porque no te voy a decir que estaban bien, o dejar que las emociones me controlaran a mí y quién sabe qué fuera a ser de mi azúcar, de toda la glucosa y todo esto. Ahorita que estamos en confinamiento, todavía muchas personas siguen, aunque algunas otras ya les valió gorro y salen a la calle como si nada. Creo que tienes razón, o sea, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros errores. Lo que no entendemos es que podemos, no voy a decir que resolverlos, porque solos no creo que podamos resolverlos, pero sí manejarlos un poco. Digo, se ha hablado durante estos meses del aumento de la violencia intrafamiliar, eh, los muchachos que agarraron y que nada dijeron, empezaron las vacaciones, bueno, pues las vacaciones habían empezado realmente desde marzo, y se fueron todos a Acapulco sin ninguna preocupación y regresan y empieza la preocupación de los papás. Ese tipo de circunstancias, ¿cómo podemos como padres, como hijos, como pareja, tratar de, no de decir que lo tenemos, pero sí decirle a la otra persona, oye, hay que tratar de controlar un poquito esto, ¿no? Creo que es lo más difícil quizás como mexicanos que nos cuesta trabajo aceptar. Ujú. Bueno, mira, yo te diría que la primera circunstancia o la primera situación es que el entender lo que estoy viviendo y lo que necesito aprender a partir de esto que estoy viviendo es un proceso individual. ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo,
a personas como tú que tienen diabetes, no comas esto, te hace daño, no hagas esto, y no importa, ¿sí? O a las personas, oye, no fumes, hace mucho daño. Pues sí, no importa. Esto es un asunto en donde el aspecto emocional, por más cercanos que seamos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, pues nosotros no podemos hacer nada porque cambia el de enfrente. A la única persona que puedo modificar es a mí. Y cada uno tendrá que ser responsable. Claro que obviamente los hijos nos preocupan mucho y como papás, pues finalmente tendríamos o tenemos ese pendiente todo el tiempo de, bueno, ¿cómo le hago entender esto a este niño o a este joven, no? Yo creo que este es un proceso largo y tendríamos que revisar como padres qué tan responsables hemos hecho a nuestros hijos. Y cuando me refiero a responsabilidad, no solo me refiero a que vayan todos los días a su trabajo, a que lleguen puntuales o a que cumplan con todas sus obligaciones escolares, sino a ser capaz de responder por sus actos. Todo esto a lo que tú te refieres, pues finalmente hay una irresponsabilidad. Cada uno se tiene que cuidar, porque al final, pues solo los chiquitos les tenemos que ir enseñando y llevando de la mano. Ustedes decían que tienen hijos adolescentes y entonces ya saben que a veces al adolescente hace exactamente lo que les decimos que hagan, ¿sí? Y entonces la característica fundamental del adolescente es la irresponsabilidad. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Todos se lo hacen. El maestro, el compañero, los papás, a él hicieron todo. Entonces, es bien importante. Esto tiene que ver con su proceso, pero sí tenemos que ponerle responsabilidades y todavía tenemos que trabajar con los adolescentes en los límites. Los límites para los jóvenes y para los niños son bien importantes. La realidad es que para los que ya están más allá de la adolescencia y que ya son hijos jóvenes, pues que ya no los podemos estar amarrando y no los podemos frenar en una gran medida, pues es muy importante esa parte de responsabilizarlos. Y cuando yo me refiero a esta parte de la responsabilidad, me parece que es un tema central porque estamos en una era en que los papás tendemos a ser sobreprotectores de nuestros hijos, desde que son muy pequeños hasta que son muy grandes. Y a veces nos estamos encontrando con papás de adultos que seguimos viendo cómo les resolvemos la vida. ¿Sí? ¿Cómo les decimos que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo te ayudo, yo te resuelvo? Y obviamente no estamos permitiendo que sean responsables y eso lo estamos viendo en esta circunstancia. A los jóvenes, bueno, los que sí creen que existen, pues medio se cuidan, pero los que no, pues están haciendo una vida como si no sucediera nada y no tienen ningún cuidado, no tienen una responsabilidad hacia eso. Si en esta situación, que es una crisis, están actuando de esta manera, pues sí nos tendríamos que estar preguntando qué tan responsables acaban siendo de sus vidas, qué tan productivos están siendo ya, qué tanto están desarrollando sus vidas o siguen viviendo como adolescentes, esperando que todos los problemas en los que se están metiendo sus papás se los resuelvan. Yo Sí, creo bueno, que sí. perdón, comentas algo muy importante. Digo, aquí en la casa hemos tratado siempre de ser lo más abierto con los chavos, que ya no están tan chavos. De repente sí los puntos de vista pueden cambiar, pero comentamos más de lo que nos hemos visto afuera, ¿no? Mi esposa y mi hija en un momento dado tuvieron contacto con un médico que no cree que exista realmente el COVID-19. Uh-huh. Hemos encontrado pláticas, conversaciones a muchas personas que dicen, hombre, no es cierto, esto lo inventaron para atacar al presidente y desacreditar al presidente. Digo que para los que creen en las teorías de la conspiración, esa sería la mejor conspiración del planeta en contra de López Obrador, ¿no? O sea, todo el mundo se puso de acuerdo para echar por tierra su proyecto. Tratamos de ser muy abiertos y comentarnos y decir las cosas. No es fácil.
Eh, creo que tienes razón, no somos responsables y lo podemos ver no aquí, en Estados Unidos qué pasó o qué sigue pasando. O sea, abrieron las universidades, todas las restricciones en la universidad que quieras de las que haya abierto adentro. Y el fin de semana se fueron todos al bar sin tapabocas, la distancia valió gorro, creo que saliendo del campus. ¿Y qué pasó? A los 2, 3 días empezaron a gente con síntomas, demás. Ahorita las universidades en Estados Unidos están en, bueno, pues vamos a regresar a las clases en línea. Cuando tienen a todos los alumnos en dormitorios ahí, no los van a regresar a su casa para ver a quién contaminan en el camino. Claro. Aquí en México es, creo que lo que nos hace un poco de conciencia, nos hace falta un poco de conciencia, ¿no? El tratar de decir, dejemos de pensar que es una conspiración o que no existe o que vamos a ver las cosas reales. Pero creo que las cosas reales, como tú lo dijiste, no sabemos qué es, hasta dónde nos están diciendo o nos están ocultando las cosas. Digo, es complicado. Digo, sí, viene ahorita ya con las generaciones de abajo, no, pero yo me acuerdo que mi generación, el preguntarle a mis papás sobre los anticonceptivos o no, era algo intocable, impensable en esa generación. Y ahorita pues nadie lo toma, sabes, hasta como la plática después de la comida, ¿no? Oye, es que fíjate que la maestra de, creo que es educación para la salud, o no me acuerdo cómo le llaman hoy en día, comentó esto. Ya no podemos poner la cara que hubieran puesto nuestros padres cuando les preguntábamos, ¿no? Es igual con el coronavirus, o sea, aquí mi hija llegó un momento en el que decía, es que ya no sé si creer o no creer. Claro. Digo, nos hace falta un poco deja la conciencia, un poco de ver los datos claros, pero no los tenemos nosotros los datos claros aquí en México. Yo creo que ahí tenemos un problema. Si queremos generar conciencia real, si queremos realmente poder dirigir esto y hacer lo correcto, primero tendríamos que tener mucha claridad en qué es lo correcto. Y yo creo que la información, olvídate de la parte de la conspiración, o sea, la información que se ha dado ha sido totalmente no solo errónea, sino contradictoria. Entonces, la verdad es que pues no sabes qué puede ser, ¿no? Si tratas siendo responsable, pues de cuidarte lo más posible, de hacer lo correcto, pero la realidad es que nadie sabe exactamente qué es lo que sucede y todos tenemos datos falsos y todos tenemos historias de esas, este, complicadas que tú dices, oye, pues sí, de veras no entro por coronavirus y salió a los 2 días muerto por coronavirus y esos dijeron, y bueno, no lo sabemos la realidad. Esto yo creo que nos afecta terriblemente en el aspecto emocional, porque se crea una confusión y un caos que evidentemente te llena de ansiedad y de angustia, porque si tú supieras exactamente qué es y cómo se resuelve y cómo se enfrenta, bueno, pues eso te da cierta seguridad y te da cierta tranquilidad. Estamos en un punto en el que realmente no sabemos cómo actuar. Y mira, haciendo una analogía de esto que decía sobre los anticonceptivos y todo esto, efectivamente venimos de una generación en donde todos estos temas no se tocaban con los papás y no había la información y también tenías como quien decía, oye, es una maravilla, como quien te decía, oye, no, produce alteraciones en los fetos que tienes después usarlos, o no sé, una serie de cosas, ¿no? Y si analizamos un poco lo que pasó socialmente con esto, resulta que a lo mejor de tener un extremo de la situación en donde no se habla o se impone autoritariamente una forma de ser o de actuar, cuando se abre o cuando empieza a romperse toda esta estructura, nos vamos al otro sistema en donde es úsalo sin ninguna restricción, sin ningún problema, cuando en realidad tendríamos que hacer responsables y caminar hacia el centro y decir, ok,
Esto tiene pros y contras como todo en la vida. Y tú vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones, pero te tengo que educar o te tengo que formar en los valores familiares para que tú en su momento puedas decidir qué es lo mejor para ti. Estamos queriendo que sean responsables, tenemos que educarlos para que puedan tomar decisiones adecuadas. Y para eso están nuestros valores familiares. Cada familia sus propios valores, pero entonces nos hemos ido al otro extremo en donde, no, bueno, como no voy a hacer lo que dice la autoridad, me voy al otro extremo y hago exactamente lo contrario. Estamos actuando como niños berrinchudos, ¿sí? En lugar de actuar como adultos responsables. Y evidentemente es una forma de evadir los problemas. Si finalmente yo me tengo que disciplinar porque crea o no crea en que existe o no existe el virus o que es una conspiración contra López Obrador o contra quien quieran en el mundo, finalmente me tengo que ceñir a una serie de normas que se están aplicando buscando el bien común. Y esto muchas veces hasta adultos y jóvenes están rechazándolo, ¿sí? Las reglas están ahí buscando el bien común. Yo puedo estar de acuerdo o no, o me gusta o no me gusta la regla, pero tengo que tener una disciplina para seguirla. Y es un poco lo que hablábamos al principio, de que estamos educando niños sin disciplina, sin estructura, sin autocontrol. Y entonces, evidentemente, pues tenemos esta sociedad y tenemos estos momentos a estos jóvenes que no están dispuestos a aceptar las reglas que se le imponen. Y no solo en México, lo estamos viendo a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, tenemos que aprender. Yo creo que aquí una parte de la gran incertidumbre que estamos viviendo y de la sensación que nos causa todo lo que nos está tocando vivir por la pandemia es precisamente que después de 5 meses nadie sabe cómo vamos a seguir viviendo. ¿Sí? No sabemos si en algún momento vamos a poder dejar el tapabocas o vamos a volver a retomar nuestra vida normal o vamos a tener que aprender a vivir de una manera distinta. Eso obviamente nos genera una ansiedad, una preocupación constante, pero tenemos que aprender a vivir basados en las normas que nos están imponiendo, porque estemos o no estemos de acuerdo, finalmente están buscando el bien común. Sí, Claro, perdón, esta es que no sabemos si ellos saben qué es lo que nos va a llevar al bien común, pero sí, tienes vaya, razón. tampoco podemos erigirnos todos como en el que yo sí sé que es lo mejor para todos y entonces voy a hacer lo que yo quiera porque nos volvemos una sociedad caótica. Sí, perdón, Lorena quería hacerte un comentario. Sí, Adelante, Lorena. Perdón, sin el ánimo de ofender, con lo que comentas de las personas que como somos el matriarcado en México, pues dicen que Jesucristo es mexicano o fue mexicano porque a los 33 años todavía vivía con sus papás, ¿no? Entonces, lamentablemente en México yo soy un poco más open mind, mis niños tienen que ser responsables, pero eso es cuestión, yo te he escuchado con atención, hablas de valores familiares, del bien común y de disciplina, y creo que en el 2020 y en plena pandemia estamos viendo que el bien común en diferentes zonas lo adoptamos de formas diferentes. A mí me interesó mucho cuando puso Virgilio el título del café de hoy, Salud Mental, doctora Magdalena. Cuando yo me resfrío, tomo una aspirina o tomo algo y me medio compongo. La salud mental, para quien no tiene la posibilidad de acudir a una terapia con una psicóloga, con alguien que realmente te ayude a ese estado emocional, ¿no? ¿Qué recomendaciones das para que esa salud mental esté dentro de lo posible saludable en este tiempo de pandemia? Cuando un papá o una mamá no tenemos la paciencia,
cuando hay baja de ingresos, cuando a lo mejor no hay para la colegiatura, cuando a lo mejor no hay para comprar los libros, cuando mucho menos tenemos 2 o 3 televisiones. Esa salud mental es preocupante, Magdalena. Gracias. Bueno, mira, yo creo que la salud mental se da simplemente cuando yo hago un proceso de autoaceptación y autoconocimiento y empiezo a entender mis circunstancias. Uno de los puntos bien importantes que tienen que ver con esto es aceptar la realidad. Cuando nosotros vivimos una realidad falsa que tiene que ver con nuestro pensamiento, con lo que nosotros quisiéramos vivir, con esas necesidades creadas que se nos han dado, pues obviamente entramos en un choque porque no todo lo que nosotros queremos lo tenemos, no todo lo que quisiéramos que se diera en la vida, a veces hasta con la pareja, con los hijos, porque piensan diferente que nosotros, porque quieren cosas distintas a las nuestras, en medida que nosotros estamos peleando con una realidad creada en nuestra mente, a diferencia de la realidad que tenemos, es lo que genera muchas ansiedades y nos hace perder la salud emocional. Yo creo que uno de los puntos principales para encontrar la salud mental es empezar a generar conciencia de quiénes somos y de las circunstancias que vivimos. Tenemos que aceptarlas. Hay cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestro ser, en nuestro entorno, que se salen completamente de nuestro control. Y cuando yo me aferro a resolver o a tratar de modificar el entorno, pues me voy enfermando cada vez más porque ni voy a poder y solo genero una gran frustración que me va a llevar a no tener una buena salud mental. El ir viviendo y aceptando esto que estoy viviendo, nadie vive las cosas por casualidad. Todo lo que nos va sucediendo es lo que se nos va presentando para poder aprender, para poder resolver lo que somos y para poder llegar a tener una paz emocional, una tranquilidad emocional. Esto se logra solo con un proceso interno, no modificando nada afuera. Es un proceso interno. Yo voy a estar en paz con mis circunstancias, las que tenga. Hace un rato hablábamos, bueno, de pandemia. Pues los que no estamos enfermos de COVID, finalmente hay otras enfermedades y a veces tenemos que aprender a vivir con enfermedades y eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salud emocional. Me va a confrontar, me va a hacer conocerme, me va a hacer entender en dónde están mis conflictos, en dónde he tenido problemas y me tengo que ir encontrando a mí mismo. Solo cuando alcanzo esa congruencia en donde mis pensamientos se alinean a mis emociones que puedo sanar, entonces mi actuar va a ser congruente. Y eso es el proceso de salud emocional o salud mental, encontrarme a mí mismo. Entonces, si yo no tengo posibilidades de accesar a una terapia o de buscar grupos de desarrollo humano o situaciones que puedan ayudarme con este proceso, tengo que empezar por observar cómo actúo. Muchas veces nosotros no nos observamos y actuamos y eso sí, responsabilizamos al otro de por qué actuamos así cuando nos dicen, oye, es que eres muy enojona, es que eres muy gritona, es que cómo te pones, pues es que me hacen, pues me ponen así, pues ¿cómo? A ver, ellos hacen su parte, ellos siguen su vida, pero tú decidiste ponerte de esta manera. Entonces, es un proceso de autoconocimiento, un proceso de autoobservación y ir generando a través de estos análisis una conciencia de quién eres, de en dónde estás y responsabilizarte de cómo actúas. No es, es difícil. sí, no es nada fácil. No sé si algunos de los que nos están acompañando quieran hacerle una pregunta a Malena o tienen miedo, igual que muchos cuando hablamos con los psicólogos. Mana, en lo que, a ver si tenemos a alguien que quiera participar.
en teoría ya debe, o vamos a estar cerca, repito, en teoría, del salir de la cuarentena. ¿Qué cambios vamos a ver en nosotros? No tomemos en cuenta la sociedad y lo demás. Nosotros, ¿qué cambios vamos a encontrar y cómo podemos lidiar con ellos? Porque me imagino que va a haber gente que va a tener temores, otros que no. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo yo? Ya no la nueva realidad, nuestro nuevo yo individual. Pues bien, ese será el que trabajemos. Este es un trabajo individual, ¿sí? Y es cómo enfrento estas situaciones. Habrá gente que salga muy temerosa. Yo he tenido mamás que me han dicho, bueno, cuando empezó la cuarentena me dijeron algunas mamás de que dejen ir a los niños a la escuela, yo me voy a esperar 2 o 3 semanas para que mis hijos vayan. O sea, hay un temor y hay una como paranoia que uno dice, oye, pues es que vamos a tener que seguir viviendo, porque también es cierto que si tú mismo limitas más tu cuarentena o tu confinamiento, pues obviamente va a ser mucho más difícil seguir viviendo. Cada persona va a tener la posibilidad de tomar su decisión consciente o inconscientemente de qué voy a aprender y qué voy a hacer o quién voy a ser después de la pandemia, porque habrá gente que a lo mejor viva con mucho miedo, se siga encerrando en sí misma, o habrá gente que salga a destramparse y a decir, ahora tengo que vivir la vida por lo que no la viví. Y bueno, finalmente ahí hasta tendríamos que preguntarnos, no solamente emocionalmente, yo quién voy a ser emocionalmente, qué aprendí, qué conocí o qué descubrí de mí y de las personas con las que convivo, que es la familia. ¿Qué necesidades descubrí en mí o qué cosas encontré que no me servían y que tengo que dejar? Pero esto finalmente se logra solo si a pesar del confinamiento y de que pues tenemos muchas cosas que hacer o tenemos muchas situaciones que enfrentar también de trabajo o económicas, nos tomemos el tiempo para analizar y para estar con nosotros, porque de por sí, con la vida que tenemos, no tomamos el tiempo para estar con nosotros mismos. Tenemos tal vorágine de vida que tantas cosas, que si los hijos, el trabajo, hacer, ir, venir, demás, y no tenemos tiempo de estar con nosotros ni siquiera en 10 minutos. Oye, ¿qué viví hoy? ¿Cómo no lo viví? ¿Qué me pasó? ¿Con qué cosas me enojé? ¿Qué sentí? En fin, y pues si no lo hacemos ahorita en pandemia, pues vamos a salir también a, a nuestros mismos conflictos, a lo mejor agradados, a lo mejor con más problemas y no habiendo aprendido nada, será un tiempo perdido. Y son 5, 6, 7, 10 meses de nuestras vidas que de verdad tendríamos que estarnos cuestionando, ¿yo qué tengo que aprender a partir de esto? Espiritual, emocional, intelectualmente, familiarmente, socialmente. O sea, los aprendizajes son múltiples y tenemos que cuestionarnos yo personalmente, yo qué tengo que aprender. Si sigo siendo la misma persona egoísta que solo piensa en mí, que solamente la parte económica, que no me importa pasar por encima de alguien, que no me preocupa la situación de nadie o que hasta me peleo con todo el mundo porque no hacen lo que yo quiero. O sea, yo me tengo que preguntar, después de esto voy a ser un mejor ser humano o voy a seguir siendo igual o voy a estar peor todavía. Cada persona tendrá que tomar su decisión. No todos la van a tomar conscientemente, no todos hacen estos análisis de sí mismos y se dan cuenta de realmente qué necesitan, qué están enfrentando y qué situaciones son importantes. Pero al final será un asunto personal completamente. Sí, perdón, aquí nos pregunta Andrea Romo, ¿cómo ayudas a los que tienen pánico a la pandemia y el encierro le está causando estragos? Bueno, mira, este pánico exagerado en psicología se le llama, o puede ser fobias cuando tenemos identificado el estímulo que nos genera miedo
o bien puede acercarse a un proceso paranoide en donde en realidad desconfía de todo el mundo. Cualquiera de las dos circunstancias evidentemente está llevando a una situación de ansiedad que no se sabe manejar. Estas personas que están presentando tanto cuadros de ansiedad como trastornos paranoides o incluso depresión, son personas que ya tenían trastornos en su vida y que no los estaban viendo. Las personas que están teniendo más problemas emocionales no es algo que surgió a partir de la pandemia, sino es algo que venía cargando ya y de alguna manera es como un factor desencadenante. Aquí depende de hasta dónde está llegando, si ya hay una neurosis o es un trastorno de personalidad, para poder tomar medidas. Yo soy psicóloga, yo no puedo medicar, pero yo cuando trabajo con pacientes con trastornos severos, que ya realmente ellos no pueden controlar los síntomas, que tanto una ansiedad o como una depresión profunda o incluso un cuadro paranoide, los síntomas son sumamente desagradables, se sienten de verdad mal y están fuera del control consciente de la persona esos síntomas. Entonces, si hay un problema muy severo, se tiene que ya acudir con un médico psiquiatra que pueda ayudar en esa parte. Y la otra cuestión es, pues, canalizarlos a procesos terapéuticos. La realidad es que todos podemos hacer análisis de quiénes somos o de cómo vamos en nuestras casas. A veces nos hacemos trampa y nos tranquilizamos y decimos, no, no soy tan así, soy más tranquila, no tengo ese problema. Pero cuando ya tenemos un trastorno severo que nos está generando una incluso limitante importante hacia la vida, que no quiero salir de casa o que no puedo ya por la ansiedad o esto, tenemos que buscar al médico que realmente nos ayude a través de medicamentos, porque todos estos síntomas de este aparato psíquico que hablamos que tenemos, lo tenemos en el cerebro y el cerebro funciona con unas sustancias que se llaman neurotransmisores y que cuando hay desequilibrio en los neurotransmisores nos generan conductas o nos generan sensaciones sumamente desagradables. Entonces, cuando tenemos un trastorno muy importante, tenemos que ir con un médico. Si no, tenemos, bueno, o a pesar de, a veces nos ayuda, pero también necesitamos apoyo terapéutico, buscar apoyo terapéutico. Hay muchos lugares que el hecho de no tener recursos no quiere decir que no pueda acceder a la terapia. ¿Sí? En realidad yo creo que todavía hay muchas resistencias hacia tomar terapia, que a las personas todavía le tenemos como mucha desconfianza. A mí todavía me han tocado muchos pacientes que dicen, ¿por qué me traen si no estoy loco? No, o sea, disculpen, o sea, pues no vienen los locos, ¿sí? Necesitamos forzosamente, pues si yo me siento enferma, tengo que ir con el doctor y tengo que ir con el doctor adecuado, ¿no? En realidad todos necesitamos terapia. Los que están en terapia son los valientes, no los Y, locos. ¿Sí? perdón, Andrea también nos pregunta aquí, y si no quieren ir al psicólogo o al psiquiatra, y si no quieren ir, o sea, bueno, que creo que somos la mayoría, ¿no? Claro. Llega un momento en que, hablando de esta misma responsabilidad, yo no puedo obligar a nadie a que vaya. ¿Sí? Porque además, aunque lo obligues de alguna manera, no sirve, porque finalmente el proceso terapéutico lo hace el paciente, el terapeuta es un acompañante. Entonces, es un asunto en donde tenemos que permitir que la persona encuentre la necesidad de ir. No podemos ser responsables de otra persona. Yo lo puedo sugerir, yo puedo dar recomendaciones, pero yo no puedo obligar a nadie a que vaya. Sí, no, Si digo, no quiere ir, no quiere ayuda. es como el mensaje o el principio de los alcohólicos anónimos, ¿no? Tienen que Claro, tocar fondo y ellos son los que tienen que dejar
querer dejar de tomar y no es algo fácil. Este, Malena, cambiando un poco al otro tema por el cual te invitamos, Ajá. la afectación en la educación a distancia, o sea, yo lo veo con mi esposa que tiene que dar clases con adolescentes que de repente sí ya está a punto de tirar la computadora y digo, no, no, espérate, o sea, esa sí es nuestra, ellos no. O los dos chavos que de repente están bien o están mal, oyes los comentarios a la hora de la comida, no, pues es que estábamos platicando por acá por el WhatsApp, o estábamos haciendo quién sabe qué, o también la falta de tecnología a muchos en México. Digo, ¿cómo va a afectar la educación a estas generaciones? O sea, tanto de primaria como de universidad. Mira, yo creo que es una situación muy compleja. No tenemos ahorita, yo creo, todas las respuestas de cómo va a afectar, porque estamos en una situación que nunca se había dado. Si bien ya se presentaba, sobre todo a niveles ya más altos como preparatoria, licenciatura, maestrías, a nivel de línea, la realidad es que todo esto, este sistema en línea, implica mucho ser autodidacta, leer mucho, realizar trabajos y todo esto. Y ahorita lo que nos están planteando es completamente diferente. La verdad es que no sabemos, porque no se ha hecho nunca, qué es lo que va a suceder. Yo te decía al principio que antes de pensar en cómo va a afectarnos, que desde luego yo creo que va a afectar en que habrá mucha gente que pues va a ser un año que no van a tener como muy contemplado en el aprendizaje, pero tendríamos que utilizarlo a nuestro favor y tendríamos que ver qué cosas están faltando. Yo te voy a poner unos pequeños ejemplos. En este momento, en las escuelas se está priorizando la acumulación de conocimientos. O sea, en la mayoría de las escuelas, sobre todo en escuelas bajas, empezando a veces desde preescolar y hasta secundaria, lo importante de la escuela o del aprendizaje escolar es que el niño sepa muchas cosas. Entonces, el sistema que se utiliza normalmente en México, al que le llaman tradicional, que no tiene ninguna base en ningún sistema escolar, ¿sí? Es que el maestro te dicta sus apuntes y tú cuando tienes examen vas y te los aprendes y es trabajo de las mamás, porque las mamás son las que batallan toda la tarde con a ver, el 16 de septiembre el cura Hidalgo dio el grito y el niño ni se enteró. Yo tuve una alumna que en algún momento en cuarto de primaria estábamos en terapia y se desayunó porque estábamos viendo ese tema, tenía examen y estábamos trabajando, se desayunó con que el cura Hidalgo y Miguel Hidalgo eran el mismo, ¿no? Y pensaba que el grito de Dolores es que había gritado porque algo le dolía. Si no les enseñamos bien a los niños, de verdad, el niño no tiene procesos cognitivos que le permitan aprender por sí mismo, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo con el hecho de que el desarrollo del niño te marca que preescolar es madurativo? ¿Qué quiere decir? Que el niño en edad preescolar tiene que tener actividades de movimiento, de lenguaje, sensoriales, de juego, de socialización. Y estamos teniendo preescolares en este momento en donde ya de por sí nos lo sientan desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, si no es que más tiempo, a un niño que tendría que estarse moviendo todo el tiempo. Y si se mueve o se para, nos lo regañan. Y te sientas y libritos. Yo me he encontrado con escuelas, antes de todo esto, hasta 10 libros para Kinder 2. Y yo digo, Ah, ¿a qué caray. horas? Por Dios, y el niño tiene que jugar. El niño tiene que aprender de una manera diferente. Entonces, no los estamos madurando bien en preescolar, nos revientan los trastornos de aprendizaje en primaria. Y toda la primaria baja, más o menos de primero a cuarto de primaria, es el proceso natural de aprendizaje de hábitos de estudio y de autoestructura conductual.
¿Qué quiere decir esto? Al niño en este periodo, lo más importante que conocer al cura Hidalgo y todas sus, las matemáticas, que a veces ahorita le están metiendo tablas de multiplicar en preprimaria, más que aprender eso, tendrían que estar aprendiendo lenguaje, y lenguaje como nos enseñan el inglés. Están perdidas las conjugaciones de verbos, están perdidos qué es el sustantivo, qué es todo esto. Lorena, que trabaja con el nivel universitario, sabe que no saben redactar, que es un desastre como escriben, porque no les enseñaron eso ya ahorita en la primaria. Entonces, ¿por qué ya no hay lectura de comprensión? ¿Por qué ya no hay composición? ¿Por qué ya no hay lectura en grupo? Los niños no saben lenguaje, ya no saben qué es un sustantivo, no saben cómo conjugar verbos, no saben qué son los tiempos verbales, no saben qué es un adjetivo. ¿Cómo van a hacer una narración? ¿Cómo van a hacer un resumen? No saben hacer un cuadro sinóptico, no manejan el lenguaje. Entonces, estos conocimientos, que además no solo es aprender el lenguaje, sino que es estructurar y es aprender hábitos de estudio. Entonces, de repente nos dicen, estudia, y el niño brinca y brinca y brinca y no sabe cómo hacerlo, porque no sabe, o sea, nada más lo hicieron aplicarse de memoria las cosas. Y todo esto lo vemos como a niveles universitarios, a niveles preparatoria, pues uno de veras dice, oye, mijo, pues ¿cómo llegaste aquí? ¿Sí? Entonces, todo eso que ya vienen siendo fallas importantes en los niños, imagínate ahorita que yo me pregunto, y he hablado, por ejemplo, tengo mamás que son maestras de preescolar, están que se mueren, porque ¿cómo tienes un niño de 4 años desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde pegado a una pantalla? O sea, ¿no? Y como me decía en el primer día una niña de 4 años en Kinder 2, vamos a escribir el nombre. Por Dios, pues si no tiene ni idea, ¿cómo le hace? ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo todos. Yo creo que todos, tanto autoridades escolares, maestros, papás, los mismos niños, tendríamos que entender que si lo vamos a tener que manejar a distancia, tenemos que cambiar sistemas, tenemos que empezar a buscar de qué manera realmente le voy a poder transmitir algún conocimiento a partir de esta limitante de la pantalla. Y entonces, nuevamente, el poder tener estos nuevos aprendizajes, pues a lo mejor nos dan buenos resultados en el futuro, pero ahorita lo primero que tendríamos que ver es revisar cómo hemos enseñado y qué cosas son las que los niños están necesitando más, independientemente de nuestros programas. Si seguimos trabajando los mismos programas, en lugar de empezar a cuestionarnos qué hago porque mejoren, cómo trabajo en este momento, tiene que ser mucho más activo, tiene que ser a través de actividades pues más divertidas, porque la verdad llevamos 1 o 2 semanas en algunos niños, yo veo con mis sobrinos, ya bueno, ya no aguantan estar sentados, porque en casa ni tenemos sillas cómodas para la computadora, estamos incómodos, pues la computadora cansa, lastima la vista. Entonces, tenemos que buscar realmente cómo hacer las cosas, y yo creo que las escuelas estarían muy bien si en un par de meses o menos se están preguntando cómo está funcionando y qué cambios tengo que hacer. Porque si quieren seguir con sus mismos sistemas a partir de esta nueva forma, pues lo único que vamos a encontrar es que los niños menos van a aprender. Doctora, me queda claro que es usted, perdón, Virgilio, psicóloga, porque me agarró la onda de lo que comentamos en 3 minutos. Como abogada, la argumentación es básica. Llega una persona y te dice su problema, y evidentemente si vas a demandar y si vas a construir algunos argumentos, pues debes de saber escribir. No, la lectura también, ahí le encargo. Mis niños de universidad empiezan Constitución política. No, bueno, yo soy sarcástica y les digo, esas manchitas que son acentos,
se dicen, y esas manchitas que son comas abajo también. Si ya traíamos un déficit en el sistema académico mexicano, eso a mí me preocupa y me ocupa. De verdad que tengo vocación porque me encanta enseñar. Y eso no nada más basta en universidad, o sea, en posgrado, de verdad dices, es de verdad, es en serio cómo llegamos hasta aquí. Si esos ya veníamos arrastrando por nuestro modelo educativo, doctora, ¿qué podría recomendar a las autoridades? Por aquí Cristina Díaz nos dice, la tecnología nos ha enseñado que su época es diferente, me queda claro, pero nosotros estamos diciendo que la educación a distancia llegó ahorita y no es cierto. Tiene más de 20 años también la educación a distancia. Lo que pasa es que en México, pues teníamos educación a distancia a nivel universitario. Por supuesto, yo no, bendito Dios que me agarró con mis hijos de esta edad, yo no me imagino enseñarlos a leer y escribir a distancia, ¿no? Esta nueva etapa ellos la están viviendo desde otro sistema de estudio. Evidentemente, hábitos de estudio, no enseñamos a nuestros niños. Virgilio como es mi equipo de producción en las clases, me dice, es que ustedes se están equivocando. Tú, la educación a distancia no es que tú te sientes a hablar como perico. Tienes que enseñar a que los jóvenes primero chequen su tema y ya lleguen contigo a que te den dudas, ¿no? Lo he intentado, doctora, y por más que quiero que lean, me siento y les digo, a ver, ¿dudas? No, una vez de plano cerré la sesión, me enojé tanto que les digo, no tienen dudas, bueno, adiós, se acabó la sesión, tema por visto. ¿Cómo vamos, ese sistema educativo usted qué propondría? ¿En qué debería de versar el nuevo sistema educativo mexicano? Porque la idiosincrasia y la naturaleza de los mexicanos no es que seamos de Marte, pero nuestra raza, como dice el PRI, es muy especial. Licenciada Lorena. Claro, ¿quién habla? Licenciado Lavenant. Servidor. Muchas gracias. Licenciado Lavenant quiere participar. Adelante. Sí, su misma pregunta que le hizo a la doctora, la voy a complementar más. Gracias. Haga de cuenta, yo tengo puros hijos profesionistas, gracias a Dios, pero tengo nietos. Ay, entonces, no, he estado dando cuenta de las clases, primero, de las que toman mis nietos por Zoom, pero de las que están dando el Estado en la televisión. Déjeme decirle que me molesta mucho que estén metiendo clases de personas españolas, o sea, sí, el sonsonete y todo. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que andan improvisando porque se les hizo bolas el engrudo? Ellos dijeron, no, pues arrancamos el 24 de agosto y aquí está esto. Entonces, anduvieron a lo mejor 15 días antes, oye, ¿qué hacemos? Pues necesitamos... Y adquirieron programas de otros países, ¿cierto? Sí, entonces... Que ocupan palabras que ni siquiera nosotros sabemos su significado. Y sonsonetes, y sobre todo, ¿cómo se los dan a los grupos indígenas? Todavía peor, dijera, bueno, pues se los dan a los demás grupos, pero ¿cómo se los dan a ese tipo de grupos vulnerables? Y luego entonces, ¿cómo, aparte de eso, dice usted, ok, es como si fuera un perico, ahorita, y luego me supongo, porque no lo he visto, pero he visto que dan reportajes que los niños pues están todos aterrados y ¿dónde le hago? ¿En cuál es el libro o qué? No los ubican. Ahora, ¿cómo es posible que 2 horas y media y ya está tu clase del día? O sea, no, pues si presenciales, no estaba bien. Doctora, sí sabemos que en cuestión educativa, haga de cuenta que estamos en pañales. ¿Por qué en pañales? Porque ni siquiera cuando eran presenciales, usted lo ha mencionado, eran las óptimas. Menos ahorita que están a distancia. O sea, haga de cuenta que no sirve. ¿Qué nos indicaría o qué nos recomendaría para que pudiéramos hacer como abuelos, como tíos, como padres, como familiares de esos pequeños alumnos, o incluyendo los de secundaria y preparatoria? ¿Qué podemos hacer para que sea óptima esa educación, pero aparte, cuando menos contribuir un poco y que
no se queden pues en el limbo. Gracias, doctora, y gracias, licenciado Virgilio y licenciada Lorena, muy amables. No, al contrario. Gracias. Mire, yo creo que aquí finalmente tanto los papás y todas las personas que estamos cercanos a los niños o familiares, y también al mismo tiempo las autoridades escolares tendríamos que voltear a ver las necesidades reales de aprendizaje de los niños. ¿Qué quiere decir? El aprendizaje es un proceso neurológico y ese proceso no lo cambiamos aunque cambiemos los sistemas educativos. El niño tiene determinadas situaciones en un desarrollo y nosotros tendríamos que respetar esas necesidades. Un poco lo que les decía yo, que el preescolar es madurativo y necesita mucho juego y necesita aprender, sí, pero a partir del juego, no a partir de estar sentado muchas horas en la escuela. Y tendríamos que darles hábitos a los niños y ahí tendríamos que modificar nuestros sistemas educativos. Yo me pregunto cómo es posible que México esté en el lugar 152 del mundo en educación, a partir de todas estas pruebas que les cambian el nombre, pero que finalmente les hacen en la escuela, siendo que es uno de los países que tiene más horas de escuela. ¿Sí? Entonces, si están en la escuela, pero no aprenden, ¿qué está pasando? Ahí es donde nos tendríamos que cuestionar cómo está el sistema. Y yo creo que el mayor problema es precisamente que nuestros sistemas van en contra del desarrollo natural del proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, por más que les metamos conocimientos, el niño no lo va a adquirir porque o lo adquiere para el examen y se acabó. Entonces, si tenemos niños preescolares, yo sugiero a los padres que trabajen mucho en la maduración de los niños. ¿Cómo? Como lo hacíamos los niños en épocas anteriores. Andar en bicicleta, subirse en patines, jugar resorte, saltar cuerda, contarles cuentos. Todo eso es madurativo. Y eso es lo que los niños ya no están haciendo por estar tantas horas sentados en la escuela. Entonces bloqueamos el proceso de desarrollo de las habilidades de aprendizaje. Y por eso en los de primaria baja les estamos dejando también en donde el aprendizaje lo limitamos a la memoria. Te lo aprendes y lo das en lugar de enseñarles a pensar. Luego por eso en las universidades no piensan, ¿no? Y entonces, digo, yo también he dado clases y me desespero porque trabajo a niveles más bajos en quinto y sexto de primaria. Si yo decía, vamos a sacar un cuaderno y vamos a escribir, me levantaban la mano todavía y me preguntaban, ¿con pluma roja o con pluma azul? Como quieras, o sea, a mí me da lo mismo. Escribe lo que vamos a escribir y si quieres colores o lo que sea. Los niños no saben decidir porque no estamos enseñando a pensar, porque estamos bloqueando los procesos naturales del aprendizaje, porque estamos llevando un sistema que no tiene nada que ver con la necesidad de los niños, cada uno en sus etapas. No podemos hacer lo mismo en secundaria que en primaria que en preescolar. Tenemos que ir al nivel de los niños, a su desarrollo natural. Y mientras no volteemos a ver realmente qué es lo que el niño necesita para aprender, su necesidad real, y enfocar los programas a esas necesidades y lo sigamos haciendo como adultos, pensando qué es lo que tienen que aprender y nada más pensando en términos de conocimiento, en lugar de formación, de hábitos, de estructuras, de autocontrol. Ahorita los niños, digo, yo me encontré un niño en quinto de primaria que me dijo que no se iba a callar para que diéramos la clase porque él no estaba de acuerdo en la orden. Y dije, no, bueno, pues ahora sí estamos arreglados, ¿no? No hay autocontrol porque estamos permitiendo que los niños se brinquen estas estructuras en donde todos los seres humanos nos tenemos que limitar. Y un niño no se sabe limitar porque es niño,
Si yo no le pongo límites y le digo, ok, tú vas a poder hablar en el recreo, pero a la hora de la clase vas a poner atención en la clase y no puedes platicar. No quería platicar con el de junto, quería platicar con el de la otra esquina. ¿Sí? Entonces, si ellos mismos, por fallos en la educación en casa, en donde les estamos dando poder, donde ni los maestros los pueden regañar, y por fallos en las escuelas que tampoco están sabiendo implementar sistemas de autoridad claros, no autoritarios, pero de autoridad, porque en la vida tenemos autoridades siempre. Entonces, si un niño no aprende a respetar autoridad en los padres y en más los maestros, ¿cómo esperamos que acepten autoridades sociales o gubernamentales? Y luego nos preguntamos por qué México está lleno ahorita de delincuentes. Pues si no los enseñamos a respetar leyes, a respetar reglas en casa, ¿por qué iban a respetar las leyes cuando son adultos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Dar estructura. ¿Qué quiere decir dar estructura? Poner rutinas, poner horarios, ponerles reglas. Yo no sé en qué momento se cambió la idea loca de que los niños no tenían que hacer nada en la vida más que estudiar. Cuando nosotros éramos niños tenías que estudiar y tenías que recoger tus cosas y bueno, como en mi familia que éramos muchos, hasta teníamos que cuidar hermanitos, ¿sí? Y bueno, finalmente eso nos estructuró y nos hizo ver que no todo es para mí, que no soy solo yo, sino que tengo una sociedad y tengo una familia, tengo personas a las que tengo que dar. Eso es darle estructura a un niño, enseñarle qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer para su bien, ¿sí? No es para mí. Un niño no tiene que ayudar en casa porque la mamá no quiere trabajar, sino porque tiene que aprender a dar a los demás, porque tiene que aprender a esforzarse, porque tiene que aprender a saber que no todo se lo merece por su linda cara, sino que se le da y tiene que aprender a apreciarlo y tiene que aprender a darle a otros. Entonces, empezar a trabajar esto en casa es muy valioso y le estamos dando a los niños mucho más de lo que le pueden dar en la escuela aprendiéndose los colores en inglés, en francés, los números, ¿sí? Ahora, las escuelas que necesitan, pues replantearse cómo realmente tienen que enseñar a los niños. A mí me cuestiona mucho, yo soy un poco rebelde, y me cuestiona mucho, trato de ser apolítica, pero me cuestiona que desde José Vasconcelos en la época en la que Obregón era presidente, no hemos vuelto a tener como secretario de Educación un maestro. Entonces sí me pregunto, bueno, todas estas geniales ideas de ir quitando los procesos madurativos, de ir cambiando libros, de ir quitando en ahí, por ahí los años 70, un feliz presidente decidió que había que quitar todos los procesos de razonamiento y mentales de la primaria. Y entonces, bueno, pues los niños ya no piensan, ya nada más son automáticos, se aprenden todo de memoria y hacen lo que pueden. Entonces, estas son las cosas que nos tenemos que cuestionar. Tenemos que cambiar el sistema educativo en México, pero no es cambiar un libro, no es decir yo hay que meter ahora alguna linda materia. Hay que de verdad voltear a ver las necesidades de los niños. El proceso educativo tiene que surgir de la etapa y la necesidad de aprendizaje del niño según la edad que está teniendo. Y entonces podremos tener mejores cosas. Hay mis papás que obviamente yo trabajo con niños con trastornos de aprendizaje. Obviamente estos niños están pues peor. Créanme que todos mis niños que tienen autismo, que tienen déficit de atención, que tienen dislexias, pues ahorita las mamás están colgadas de las lámparas porque ¿qué atención creen ustedes que les pueden dar por línea? Pues cero. O sea, un niño con déficit de atención sienta a las 6 horas en la computadora, me quiero morir, pleitos y pleitos y pleitos con las mamás. Entonces, ¿qué va a poder hacer un niño de esa manera? Entonces, es bien importante lo que se hace en casa. ¿Y qué necesita un niño con trastorno o sin trastorno? Estructura, no regaños. Regañar a los niños no sirve de nada.
Y les digo, bueno, si un niño no está pudiendo hacer una tarea, no es porque no quiera hacerla, es porque no entiende qué tiene que hacer. Y por más que le grite, por más que lo regañe, el niño no va a entender lo que tiene que hacer y no por eso lo va a hacer. Las mamás somos bien chistosas, nos sentamos a hacer las tareas con los niños y al final se las hacemos. ¿Cuántos son 2 más 2? Y el niño se nos queda viendo así como, pues no tengo ni idea, ¿no? Y entonces la desesperación nos hace gritar después, 2 más 2 son 4, escribe 4. Ah, bueno, pues sí, muy regañado, ya hicimos la tarea y ya se salvó, cuando menos acabó y lo dejaron de regañar. No hay niños flojos, no hay niños groseros, no hay niños que no quieran aprender. Un niño que no está aprendiendo es por algo. Sus neuronas no se están conectando por alguna razón. Y el regaño, la incidencia, el seguir encima de él, el borrarle, el enojarnos con él, no va a hacer que lo logre. Igual va a suceder ahorita. No por mucho que regañemos al niño y siéntate y pon atención y ponte a trabajar, solo vamos a generar trastornos emocionales y situaciones terribles en casa porque el niño no va a aprender a partir de eso. Entonces, tenemos que cuestionarnos 2 cosas fundamentales. En este momento, realmente, ¿qué es lo que el niño tiene que aprender de acuerdo a su necesidad? Y después tendríamos que preguntarnos, ¿qué forma puedo hacer o de qué manera puedo actuar para que realmente el aprendizaje llegue? Uno de los errores que se cometen grandemente por parte de los maestros es pensar que todos los niños aprenden igual y no es cierto. Hay niños visuales, hay niños auditivos, hay niños kinestésicos y hay niños emocionales para los que es importantísimo la aceptación del maestro para poder aprender. Yo me he encontrado mucho que las maestras dicen, es que si al niño no le cae bien la maestra no aprende nada o se pelea todo el año. Bueno, pues sí, porque también hay niños emocionales que son muy sensibles, que se sienten rechazados rápidamente. Entonces, como maestros, tenemos que trabajar también buscando desde diferentes aspectos cómo transmitir la información y pensar que es mucho más importante la formación de un niño que la simple adquisición de conocimientos. Al final, los conocimientos están en los libros. Lo más importante es cómo se está formando un niño. No solamente en valores, en estructura, cómo se autolimita, cómo tiene sus controles de impulsos, cómo logra enfocarse, qué intereses tiene, qué valores tiene. Esto es importante y es muy importante trabajarlo desde casa. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre recomiendo mucha actividad física, sobre todo con niños pequeños, y muchos juegos de mesa entre papás y hijos. Los juegos de mesa, por ejemplo, que están muy devaluadillos, la lotería, que así que, pues sí, ya está viejita, pero es un ejercicio magnífico de conceptualización para los niños de preescolar. Ellos no saben qué significan las cosas. Entonces, que si las arras y que las flechas, ¿no? Y que, ¿qué son las arras? Pues son flechas, hijo, nada más. ¿No? O que si la corona o la campana, pues los niños tienen que ir aprendiendo cada palabra para poder implementar su lenguaje y para entender después conceptos que les van a ir enseñando. Entonces, dominó, damas chinas, memoria, lotería, palitos chinos, todos los juegos de mesa, todos tienen un objetivo de aprendizaje, de maduración. Empecemos a jugar en lugar de pelearnos con ellos. ¿Sí? ¿De Sí, qué no. nos sirve estar todo el tiempo peleando con ellos? Y así somos la gran mayoría de las familias, ¿no? Pues, hay un momento en que no podemos evitarlo. Mariana, nada más para también agradecer a todos los que nos están viendo en Facebook Live antes de que se me olvide que estamos transmitiendo en vivo. Y también quería, en base a lo que tú dices, me recordó y vino a mi memoria el sistema educativo que durante mucho tiempo fue el número 1 a nivel mundial, el finlandés, que no les dejaban tarea. Y quizás me equivoco porque yo tuve contacto con finlandeses hace algunos años que
les costó trabajo que les autorizaran una escuela aquí en México con ese sistema. Ellos se tardaron 4 años en obtener la autorización. En teoría iban a abrir este septiembre, yo me imagino que no abrieron por las circunstancias en las que están, pero el sistema finlandés, que fue tan bueno durante tantos años, se basaba en lo que tú comentas, o sea, iban a la escuela realmente 1 o 2 horas y el resto del tiempo les decían los maestros, sal y lo que encuentres ven a comentarlo. Llegaban los niños y decían, ¿qué viste? ¿Qué hiciste ayer? Y de ahí salía un poco todo lo demás. Este, no es fácil quizás para nosotros aquí en México por la cuestión de seguridad el pensar en un sistema así, dejar que los niños estén su día afuera tranquilamente, pero ¿qué podríamos hacer para que las autoridades comprendieran que no es el sentarse a tomar dictado, que es algo cuando yo di clase que siempre me molestó, y yo les decía que yo no iba a dictarles porque no estaban estudiando para ser secretarias. Lorena lo comenta muy bien, en alguna ocasión yo dando clase mi primer día llegué y les dije, ustedes tienen el temario, tienen que preparar el tema del día, yo llego, pregunto, no hay dudas, paso al siguiente y así nos vamos a ir. No me creyeron quizás en su momento, llegué el primer día, te estoy hablando a nivel universitario, ¿eh? Claro. Llegué, les pregunté si no había dudas, me les quedé viendo y dije, no, pues entonces vamos al siguiente tema. Al día siguiente pregunto sobre el tema y me dicen, sí, si hay dudas, perfecto, pues a ver qué. Y me preguntan sobre el primer tema y digo, no, permítame. El primer tema dijeron que no había dudas. El problema en el examen es de ustedes. Ustedes tienen que preparar su clase, ver de qué se va a tratar y despejar aquí en el salón sus dudas. No es para que vengan a tomar dictado de que que el significado de tal cosa es tal o la definición de esto es tal cosa. Eso no les va a ayudar a pensarlo ni a poderlo llevar a la práctica. Tienen que leer, sacar sus dudas y tratar de comprender, que creo que es lo que más trabajo nos cuesta en México en nuestro sistema educativo. No sé qué recomendaciones nos puedas dar a los padres, tanto de nivel preparatoria como de nivel preescolar, primaria y secundaria, porque lo he oído en noticieros, reportajes y demás. O sea, quienes están al pendiente de qué se tiene que hacer en la clase son los papás. ¿Por qué? Porque nunca hemos enseñado a los niños a qué es lo que tienen que digerir de lo que están viendo o escuchando. Mira, yo siempre digo, ahorita estamos en una condición especial por esta parte de la pandemia y finalmente los niños que no puedan contar con un apoyo de adulto, pues se les van a ver negras, ¿no? Sobre todo cuanto más chiquitos, se les van a ver muy complicadas. Pero la realidad es que yo siempre les he sugerido a los papás que no acompañen tanto a sus hijos en las actividades escolares, porque en realidad la escuela es la responsable de eso. Y se ha cambiado completamente el papel. Yo creo que el peor invento pedagógico que se ha inventado o se ha creado es la libreta de tareas. O sea, son epistolarios entre la mamá y el maestro. El niño no tiene ninguna responsabilidad. La tarea es un asunto que también incluye la responsabilidad y la memoria. La maestra ya te dijo, y tú tienes que ver si marcas el libro, llevas el cuaderno, parte de la responsabilidad del niño. Entonces, eh, ahorita hay una parte muy compleja porque al implementar todo a través de la línea, pues los papás van a tener que estar ahí. Desde luego que yo insisto, hay que educar a nuestros hijos con estructura, enseñarles a ser responsables. Esto es cosa tuya, yo ya pasé por la primaria. Si tú no sabes, mañana le preguntas a la maestra. En algún momento cuando mi hijo estaba en la escuela, no sé si la maestra de tercero o cuarto de primaria que nos llamó a la primera junta, nos salió con la cuestión de que nos pedía que las mamás calificáramos, o sea, revisáramos que la tarea no llevara errores.
Y yo, que soy un poco rebelde, le bajé la vocecita y le dije, oiga, maestra, ¿y usted cómo va a saber que mi hijo entendió o no entendió si yo soy la que le corrijo todo? ¿Sí? Usted va a decir, ah, ya aprendió a multiplicar y a la hora que le haga el examen, ¿qué cree? La que sabe multiplicar soy yo. ¿Sí? Entonces, necesitamos llevar a los niños a que ellos sean responsables de esto y que aprendan que el asunto de la escuela es con la escuela y que los papás, la responsabilidad que tenemos es ver que el niño haga su tarea, que tenga su espacio y sobre todo muy chiquito, generarle el hábito de hacer su tarea todos los días. Y entonces no tendremos problemas. Ahorita con los que ya tenemos problemas, parte de lo que tenemos que hacer es que las mamás tenemos que empezar a poner la responsabilidad en los niños. Uno de los mayores problemas que hay ahorita a nivel secundaria es que los niños no entregan trabajos, no entregan tareas. ¿Por qué? Porque antes entregaban todo en la primaria porque la mamá estaba atrás de ellos como chicotito. Ahora ponte a hacer esto y ahora ponte a hacer lo otro. La semana pasada, hablando yo con una de mis pacientes que tiene un hijo en preparatoria, en adolescencia, que entró a clases, me dijo, no sé por qué mi hijo se enojó tanto conmigo, solo le pregunté si tenía tarea de matemáticas. A los 15 años, pues claro que le dijo de cosas y no se metiera con él, ¿sí? Entonces, las mamás tenemos que renunciar a esta parte de ser controladoras para que nuestros hijos sean capaces de ser responsables. Mientras al niño yo siga atrás de él y tienes que hacer, nuestro hijo no va a ser responsable. Porque él dice, ¿para qué me preocupo si ahí viene mi mamá? Entonces es bien importante empezar a trabajar desde casa. Nosotros no tendríamos que trabajar académicamente, tendríamos que trabajar estructurando a nuestros hijos, enseñándolos a ser responsables. Y un niño es responsable cuando yo le pongo su responsabilidad en sus manos y de repente dice, ay, se me olvidó la tarea. Ok, pues si no la traes, a ver qué haces, papito, porque yo no me voy a poner a buscar a todos tus amigos a ver a qué horas te la dan. Y mira que ahorita es bien fácil con el telefonito, ¿sí? Porque, oye, mándame una foto de la tarea y no sé qué. Pero finalmente no es mi bronca. A ver, mijito, no trajiste la tarea, pues a ver, resuélvelo. Está chiquito, no le va a pasar nada, ¿sí? Y entonces, si nosotros empezamos a dejar de sobreproteger a nuestros hijos y a acompañarlos sin enojarnos, sin criticarlos, sin juzgarlos, sin devaluarlos, ellos van a tener que tomar su responsabilidad. Les va a costar trabajo, sí, porque se están moviendo de su zona de confort, pero finalmente son ellos los que tienen que empezar a responsabilizarse de ver cómo resuelven, aunque estén preescolar, ¿eh? Pues sí, mijito, pues si no llevaste lápiz, pues pide uno, ¿no? Porque no te vas a sentar a llorar y echarme la culpa, es que mi mamá no me lo puso, ¿sí? Entonces estoy enseñándole a ser sobreprotector, a ser sobreprotegido. Yo nada más quisiera, para terminar esto y para finalmente como cerrar, es que los papás entendamos el término de sobreprotección, porque lo hacemos desde que son muy chiquitos y luego son adultos y seguimos sobreprotegiendo. Sobreproteger es hacer por el otro lo que él puede hacer por sí mismo, independientemente de la edad que tenga. Pero si yo le sigo resolviendo, ay, tienes que hacer esto y se te olvidó, espérate, domingo a las 10 de la noche, yo me voy a buscar la papelería abierta a ver si te lo compro. ¿Sabes qué, mijito? Si desde el viernes se te olvidó, a ver qué haces mañana en la escuela. ¿Sí? Sí, no. No estoy enojada, no te digo, porque eso sí, salgo corriendo a buscar la papelería, pero además te digo cantidad de cosas, es que eres un irresponsable, es que no te fijas, es que no sé qué, no te importa y mira lo que yo voy a hacer. Y entonces, no, bueno, pues eso daña emocionalmente al niño y a la relación con los padres. Entonces, no me enojo, no te devalúo, no te critico, pero sí te digo que lo resuelvas tú porque era cosa tuya y tú no lo hiciste. Y no le va a pasar nada a un niño. Si llega sin tarea y tiene que poner su carita y le dice a la maestra, se me olvidó traerlo.
Bueno, mijito, pues te vamos a bajar un punto. Bueno, pues tú hazle. Cuando llegues a casa sin tu punto, pues entonces, ¿sabes qué? Pues como consecuencia, no vas a poder ver tu programa hoy. Y entonces cerramos el círculo. Entonces el niño se tiene que empezar a mover. No, espérate, esto no está padre. Porque si de lo que pasa en la escuela, en la casa no hay repercusión, o si en la escuela no pasa nada y están esperando que todo pase en la casa, tenemos que trabajar para el niño. Si queremos que él sea responsable, lo tenemos que responsabilizar y permitir que enfrente sus consecuencias negativas ante las actitudes irresponsables que tenga. Es el único camino que nos hace responsables. No, muchas gracias, Malena. Muchas gracias por habernos acompañado, por despejar nuestras dudas o quizás ampliarlas más. En Facebook recomendaban, preguntaban si podías recomendar algún libro para lo de la autoestima, para cuestiones de crisis, cuando las personas no pueden ir a terapia. También comentaban que si pueden obtener algún texto para ayudar a educar a los niños o cómo orientarlos. Yo creo que lo más importante es dejarles también la forma de contactarte a ti a través de tu clínica de estima.com.mx que está en Facebook. Y tenemos también tus datos puestos en la página. De todas maneras los vamos a poder publicar para que puedan tener acceso contigo. No es una circunstancia fácil la que estamos viviendo. Yo creo que es más de película que de vida real, pero tenemos que ser un poquito más conscientes con lo que nos rodea. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quién sabe? ¿Cuándo vamos a llegar? No lo sabemos. Pero hay que verlo quizás desde el punto de vista, diría mi padre en paz descanse, con mejor ánimo, ¿no? O sea, estamos juntos, tenemos salud, hay que cuidarnos, hay que apoyarnos. Agradecerte a ti, perdón. Para cerrar, para poder vivir lo mejor, lo Sí. único que tenemos que hacer es no pelear con nuestras circunstancias, aceptar lo que nos está tocando vivir y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera, sin pelear, porque cuando peleamos con lo que tenemos que vivir es cuando nos enfermamos. Y luego no nos hacemos caso ni a nosotros mismos. Claro. No, muchas gracias, Malena, por compartir tu tiempo con nosotros, por orientarnos, por oír hasta nuestras locuras desde cierto punto de vista. Gracias a todos los que nos acompañaron tanto a través de Facebook Live como de Webex de y trataremos de hacer algún otro tema donde puedas participar con nosotros, ayudarnos, orientarnos. Digo, seamos realistas, yo le digo a Magis, que conoce a tu sobrina, digo, yo ya no tengo remedio a mi edad, yo ya estoy más que perdido, pero hay que ver por los que sí, que son los jóvenes, los chavos, que son los que necesitan, yo creo que nuestro apoyo, nuestra orientación, o que les pongamos un poquito de atención ahorita que estamos cerca. Claro. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, doctora, un gusto y creo que no estoy tan mal. Muchas cosas que dijo usted las he hecho y no solo con mis hijos, con mis alumnos que se vuelven hijos putativos porque bueno, de repente de verdad estoy, a ver, creo que es visual, creo que es, sí le gusta leer, qué desgaste. Enhorabuena y un gusto. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.